Muy buenas tardes, hoy vamos a hacer un recorrido muy breve sobre las ideas centrales de ocho filósofos que marcaron precisamente el pensamiento de la filosofía entre los siglos XVII y siglo XVIII. Nuestro objetivo es primero que todo entender las propuestas filosóficas, puntos claves o diferencias y cómo estos pensadores influyeron en el desarrollo del pensamiento moderno. Tenemos para comenzar a Thomas Hobbes y René Descartes. Thomas Hobbes, precisamente, según el trabajo que hace Reale y Antiseri, rechazan radicalmente la diferencia aristotélica y escolástica. En su lugar, opta por un modelo deductivo inspirado en la filosofía o en la teoría de Euclides, con una visión totalmente mecanicista del mundo, pues que está muy influenciada por el pensamiento de Galileo Galilei. Para Thomas Hobbes la filosofía solo debe ocuparse de los cuerpos, ya sean animados o inanimados, o en este caso pues también artificiales, como bien lo va a mencionar en su obra, que va a ser precisamente mención al Estado. Además defiende el nominalismo radical. Los nombres no reflejan realidades universales, sino simplemente conversiones humanas, y al igual que René Descartes, considera que razonar es una forma de calcular, pero a diferencia de él, niega toda objetividad metafísica. Para Hobbes, precisamente, incluso el bien y el mal son relativos. Lo bueno es aquello que deseamos y lo malo es todo aquello que el hombre intenta evitar. Por su parte, René Descartes encontramos que es considerado el padre de la filosofía moderna, pero colocó al sujeto pensante en el centro del conocimiento. Con su famosa duda metódica, o conocida como cogito ergo sum, pienso, luego existo, a partir de ahí reconstruyó el saber sobre los principios claros y distintos, válidos por la existencia de un Dios que es veraz, ¿cierto? Su visión del mundo es mecanicista, está regida por leyes como la inercia o la conservación del movimiento, pero su legado más discutido es el dualismo ontológico, precisamente la separación tajante entre la red pensante o el pensamiento con la materia. Esta división marca profundamente o va a marcar la filosofía posterior a él. Eh, También encontramos dentro de este tiempo a John Locke y a Spinoza, contemporáneos nacidos en el mismo año. Locke rompe con lo de Descartes al negar las ideas innatas. Para él, la mente humana es una tabula rasa, como en su famosa frase, todo conocimiento proviene gracias a la experiencia. Esto lo convierte en uno de los padres del empirismo. En la ética de John Locke sostiene que el bien y el mal se identifican con el placer y el dolor, y que la moralidad se basa en la búsqueda de la felicidad. Por eso su ética es utilitarista, ¿cierto? Lo correcto es lo que se promueve o promueve el bienestar individual y pues también social. En contraste con el pensamiento de John Locke, encontramos a Spinoza, que propone un sistema completamente racionalista y nominista. Según él, solo existe una sola sustancia y esta es pues atribuida a Dios o a la naturaleza. No hay dualismo cartesiano, el pensamiento y la extensión son solo atributos de la única sustancia, en este caso, como acabamos de decir, que es Dios o la naturaleza. Todo lo que existe, incluso nosotros mismos, es decir, somos simplemente manifestaciones finitas de un Dios y nada ocurre incluso por azar. Todo está determinado necesariamente por la esencia divina, todo es movido por Dios. Por eso, para Spinoza, Dios no es una persona ni un actuar libre de voluntad. Es una causa inmanente, ¿cierto? Trascendente. El mundo fue creado por Él y por lo tanto el mundo, ¿cierto? Está lleno de Él. Recordemos que este pensamiento tiene que ver mucho por la separación o el rechazo que tiene de la comunidad judía
En el momento en que Hume empieza, Hume, Spinoza es separado brutalmente, entonces necesita replantear esta imagen o idea que se tiene de Dios. Después, acto seguido, tenemos dos filósofos muy reconocidos, Leibniz y Hume. Estos dos pensadores representan pues polos opuestos del racionalismo y del empirismo. Para Leibniz hace una crítica al mecanismo de Descartes y de Thomas Hobbes. Para él la verdad es solamente la realidad, o la realidad no es la extensión, sino no es una fuerza metafísica. Esta fuerza pues es manifestada en entidades simples o invisibles, llamadas nónadas. Pero ¿en qué consisten los mónadas? Pues precisamente es un espejo del universo como lo expresan nuestros investigadores. Perciben todo lo que existe, pero desde una perspectiva única. Aunque no interactúan entre sí, están íntimamente armonizados con Dios o está preestablecido también. Así Leibniz reconcilia la libertad aparente con el entendimiento divino. Entonces, frente al pensamiento de Leibniz, pues encontramos a David Hume, que lleva el empirismo a otros límites o a un nivel más radical, ¿cierto? Para él la razón no gobierna precisamente nuestras acciones, son solo pasiones, ¿cierto? El placer, dolor, empatía que nosotros sentimos frente a algo, lo que mueve la voluntad. La moral para David Hume entonces viene siendo no está fundada en principios racionales, sino simplemente en sentimientos morales. Lo virtuoso es lo único para la sociedad y lo vicioso es lo que perjudica precisamente a la misma. Que uno introduce así una ética basada en la empatía y la utilidad pública, anticipando el utilitarismo moderno y poniendo frontalmente el pensamiento antropológico de Hobbes. Como última parte, encontramos a Kant y a Hegel. Para Kant, precisamente busca superar este enfrentamiento entre racionalistas e empiristas. En su crítica a la razón pura afirma que solo podemos conocer los fenómenos, la realidad tal como parece, no las cosas en sí mismas. Pero en la esfera moral, en la crítica a la razón práctica abre una puerta al eunómeno. Allí el ser humano se revela como libre y autónomo de sus acciones. Es capaz de seguir el imperativo categórico, actúa solo según aquellas máximas, querellas de querer o que se convierten a veces en ley universal. Entonces, para la Kant, la libertad no es solamente un hecho empírico, sino una condición necesaria en la moralidad de la persona. Por último, encontramos entonces a Hegel. En cambio, Hegel es más contundente, critica esta separación kantiana entre fenómeno y neumómeno. Para él la realidad no es dual, sino es un proceso unitario. Al definir el espíritu, él define precisamente el espíritu absoluto. Usa la dialéctica, sus tres partes, la tesis, la antítesis y la síntesis, para mostrar cómo la contradicción impulsa el progreso histórico y conceptual. En un sistema donde es finito, solo tiene sentido la relación con lo infinito, y la verdad se alcanza en la totalidad. Solo en la totalidad se puede llegar a lo que tiene que ver con la verdad. Así Hegel propone un dualismo absoluto, donde el pensamiento y la realidad pues se identifican con aquel único espíritu. En conclusión, entonces, podemos decir que estos 8 pensadores nos muestran la evolución de un pensamiento moderno, superando estas ideas o estas formas de filosofía que se van desarrollando a medida del tiempo, como lo comentaba hace un momento, el mecanicismo, el dualismo, junto al empirismo con el racionalismo, hasta llegar pues a estos dos últimos filósofos que son los que van a tratar de armonizar estas posturas. Es necesario también, además, recordar que estos pensamientos, ¿cierto? O conceptos filosóficos que van surgiendo
tiene que ver o están estrechamente ligados a lo que tiene que ver con el contexto social. Pensemos los contextos religiosos, políticos, sociales, que se venían afrontando en cada época y pues estos 8 pensadores pues van a brindar una respuesta a aquel momento que está afrontando la sociedad. En el caso, como lo comentaba, Descartes, la separación, ¿cierto? Lo que tiene que ver los nuevos métodos científicos, cómo se concibe el universo, cómo está Dios dentro del universo, todas esas preguntas que van a ser ya incómodas para la sociedad y el cual empiezan a buscar unas respuestas. Estos entonces vienen a ayudarnos a pensar y a buscar o a encontrar pautas, ¿cierto? O ideas referente a lo que va aconteciendo. Muchas gracias y doy fin a mi exposición.